Durante siglos, el underworld de Japón se ocultó tras el lenguaje de la lealtad, el ritual y la familia. Los yakuza no eran solo gánsteres, eran organizaciones de tipo mafia, enraizadas en mundos más antiguos de jugadores, vendedores ambulantes y marginados, pero lo suficientemente poderosas como para dar forma a barrios, negocios y ciudades enteras. Y a diferencia de la mayoría de los grupos criminales, no siempre se escondieron en las sombras. Durante mucho tiempo, estuvieron a la vista de todos, temidos, mitificados y entretejidos en la trama del Japón moderno. En el centro de ese mundo se encontraba el Yamaguchi-gumi, el sindicato que se convirtió en el símbolo más claro del poder yakuza bajo Kazuo Taoka. Pero esta no es solo la historia de cómo se levantó ese imperio, es la historia de cómo sangró, cómo se volvió hacia adentro y cómo el viejo underworld comenzó a morir solo para ser reemplazado por algo más frío y difícil de ver. Porque los yakuza no se limitaron a desaparecer, fueron superados por una nueva era de crimen. Y aquí, en Pioneros y Leyendas, vamos a ir mucho más allá de los mitos. No solo los tatuajes, no solo la violencia y no solo los titulares. Vamos a rastrear a los yakuza desde sus orígenes más tempranos en las sombras del viejo Japón hasta el ascenso de su imperio, las guerras empapadas de sangre que lo destrozaron y el frío mundo moderno que finalmente empujó al viejo underworld hacia el colapso. Así que pónganse cómodos, porque esta no es solo la historia de una organización criminal, es la historia de un Japón oculto que la mayoría de la gente nunca debió ver. Cuando la gente escucha la palabra yakuza, se imagina primero el final de la historia. Los tatuajes, los dedos que faltan, los trajes a medida, los rostros fríos fuera de los clubes iluminados con neón. Pero ahí no es donde comienza esta historia. Comienza mucho antes, en un Japón que finalmente había encontrado la paz y no sabía qué hacer con los hombres que la violencia ya había moldeado. A principios del período Edo, después de que el orden Tokugawa trajera relativa estabilidad a un país agotado por la guerra, el poder no desapareció, cambió de forma. Se filtró en los callejones, las carreteras, los mercados, los recintos feriales y los rincones oscuros de los pueblos donde la sociedad respetable prefería no mirar. Y en esos lugares, entre los no deseados, los peligrosos y los olvidados, comenzaron a extenderse las primeras raíces de los yakuza. Estos hombres aún no eran leyendas, no eran reyes del underworld, ni siquiera eran una organización en el sentido moderno. Eran vagabundos, estafadores, ejecutores, depredadores, hombres fracasados y hombres a los que nunca se les había permitido triunfar en primer lugar. El orden social de Japón era rígido, y cualquiera que fuera expulsado de él aprendía rápidamente que la supervivencia tenía su propia moralidad. Algunos vendían productos falsos, otros dirigían garitos de juego, otros protegían un puesto de mercado por la tarde y extorsionaban al mismo barrio después del anochecer. Algunos eran útiles solo porque estaban dispuestos a asustar a personas que a la sociedad ordinaria no le interesaba defender. Mucho antes de que los yakuza se convirtieran en un imperio, eran algo mucho más crudo y mucho más feo, una forma en que los hombres descartados podían convertir el rechazo en poder. Los grupos más comúnmente identificados como los predecesores directos de los yakuza modernos son los tequilla, vendedores ambulantes itinerantes, y los bakuto, jugadores. Los bakuto vivían en lugares a los que se advertía a la gente decente que no fuera. El juego en el Edo japonés era ilegal, lo que lo hacía rentable, y la ganancia siempre atrae el tipo correcto de crueldad. En santuarios abandonados, refugios rudos al borde del camino y rincones ocultos en las afueras de la ciudad, los hombres se reunían alrededor de cartas y dados, persiguiendo la fortuna con la desesperación de las personas que tenían muy poco más que perder.
Los Bakuto entendieron que el juego en sí nunca fue todo el negocio. El dinero real venía después del juego, cuando las deudas debían cobrarse, cuando el miedo debía aplicarse, cuando los perdedores debían ser obligados a seguir regresando, y cuando a cualquiera que interrumpiera el flujo había que recordarle, a veces dolorosamente, quién controlaba la sala. El garito de juego no era solo una fosa de vicios, era una escuela de coerción. Los hombres que lo dirigían aprendieron que la intimidación funcionaba mejor cuando estaba ritualizada. Se esperaba y nunca se explicaba por completo. Los tequilla parecían diferentes en la superficie, pero estaban construyendo algo igualmente peligroso. Operaban en el ruido y el movimiento de los mercados y festivales, donde las multitudes significaban dinero y el desorden significaba oportunidad. Oficialmente, eran vendedores ambulantes. Extraoficialmente, muchos de ellos sobrevivieron vendiendo bienes robados, de mala calidad o fraudulentos, y controlando quién podía vender qué, dónde y bajo el permiso de quién. Con el tiempo, desarrollaron una jerarquía tan organizada que incluso las autoridades en ciertos puntos reconocieron algunas de sus estructuras de liderazgo internas. En ferias y festivales de santuarios, asignaban espacio para puestos, cobraban tarifas y brindaban una protección que se parecía sospechosamente a la amenaza de la que estaban protegiendo a la gente en primer lugar. Lo crucial no es que fueran criminales, es que ya se estaban comportando como gerentes de una economía en la sombra. Estaban aprendiendo a administrar el miedo, y ese es el punto en el que este underworld se vuelve verdaderamente inquietante. Un ladrón roba y desaparece, un hombre violento ataca y huye, pero los ancestros de los yakuza aprendieron a quedarse, aprendieron a construir rango, asignar roles, reclamar territorio y hacer que el desorden fuera predecible. Los tequilla desarrollaron una jerarquía clara con un jefe en la cima y subordinados debajo de él, una estructura que más tarde se hizo eco de la famosa relación Oyabun-Kobun de los yakuza, el vínculo de padre-hijo que eventualmente definiría la lealtad del underworld por generaciones. Los Bakuto, despreciados por la sociedad en general, aportaron otro elemento clave: la atmósfera de vicio, deuda, vergüenza y amenaza de la que surgiría gran parte de la imagen yakuza. Juntos, estos mundos crearon algo más duradero que la criminalidad ordinaria. Crearon un método. Incluso el nombre lleva el hedor de la humillación. Se cree ampliamente que la palabra yakuza proviene de una mano perdedora en el juego de cartas Oicho Kabu, 8, 9, 3. Un total inútil. Una mano sin valor. En otras palabras, el nombre que algún día aterrorizaría a Japón puede haber comenzado como un insulto para personas y resultados que no significaban nada, personas dadas por perdidas como fracasos, hombres que traían mala suerte consigo a la habitación. Hay algo oscuramente apropiado en eso. Antes de que los yakuza fueran temidos, fueron tratados como prescindibles. Antes de que construyeran familias de crimen, eran el tipo de hombres que la sociedad ya había abandonado. Y la historia tiene una forma de volverse más peligrosa cuando los abandonados dejan de pedir un lugar y comienzan a tomar uno. Pero había otra capa en este mundo, una que lo hacía aún más difícil de matar. Estos hombres no solo estaban haciendo dinero, estaban construyendo una identidad. En una sociedad rígida, el marginado siempre es vulnerable porque no tiene un rol reconocido. El underworld temprano resolvió ese problema ofreciéndole uno. Le dio al de baja cuna, al deshonrado, al violento y al desarraigado un nuevo tipo de pertenencia. No una pertenencia respetable, no una pertenencia legal, pero una pertenencia lo suficientemente fuerte como para importar. Dentro de ese mundo oculto, un hombre podía tener rango, podía tener hermanos, podía tener un jefe, podía tener enemigos, podía tener un propósito.
Esa puede ser la cosa más importante a entender sobre el nacimiento de los yakuza. No crecieron meramente porque el crimen pagaba, crecieron porque les dieron a los hombres no deseados una estructura que la vida ordinaria no les daría. Así es como los márgenes dejaron de ser temporales, así es como se endurecieron hasta convertirse en un underworld. Y así, el primer capítulo de esta historia no se trata realmente de gánsteres en el sentido moderno. Se trata de un país que crea su propia sombra al pretender que ciertas personas no pertenecían a la luz. En el mundo oficial, Japón se estaba volviendo más ordenado, más disciplinado, más estable. En el mundo no oficial, el mismo orden estaba produciendo hombres que solo podían sobrevivir volviéndose más duros, más engañosos y más organizados que la sociedad que los excluía. Los yakuza no nacieron en un momento. Se ensamblaron lentamente, en garitos de juego, en puestos de mercado, en disputas en las carreteras, en la humillación de la pobreza y en la fría inteligencia de hombres que entendieron que el miedo podía ser sistematizado. Mucho antes de que gobernaran distritos, corrompieran industrias o libraran guerras en las calles, estaban aprendiendo la regla más antigua del underworld. Si la sociedad tiene bordes, alguien siempre los reclamará. Para cuando el Japón respetable finalmente se dio cuenta de lo que se estaba formando en esas sombras, ya era demasiado tarde para pensar en ello como una colección de pequeños criminales. Los cimientos habían sido puestos, los roles habían sido asignados, los hábitos habían sido heredados. Lo que comenzó como una supervivencia dispersa entre jugadores y vendedores ambulantes se estaba convirtiendo en algo más frío, más unido y más permanente. Los monstruos aún no estaban completamente desarrollados, pero ya habían aprendido a reunirse. A primera vista, los primeros yakuza parecían criminales comunes, jugadores que estafaban a los desesperados, vendedores ambulantes que extorsionaban a comerciantes, hombres duros que sobrevivían un día a la vez en las grietas de la sociedad japonesa. Pero esa superficie es exactamente lo que los hace fáciles de malinterpretar, porque el verdadero poder de los yakuza no provenía solo de cuchillos, puños o extorsión. Provenía de algo mucho más peligroso. Aprendieron a hacer que la vida criminal se sintiera sagrada. Tomaron hombres sin nada y les dieron rituales. Tomaron la violencia y la envolvieron en orden. Tomaron el miedo y lo convirtieron en pertenencia. Y una vez que hicieron eso, el underworld dejó de ser una colección suelta de depredadores. Se convirtió en un mundo propio. El corazón de ese mundo era la relación Oyabun-Kobun, una estructura en la que el jefe era una figura paterna y el subordinado un niño atado por la lealtad y la obediencia. En el papel era jerarquía. En la práctica era mucho más íntimo que eso. Significaba que tu supervivencia, tu estatus, tu protección y tu futuro fluían hacia abajo desde un hombre por encima de ti. A cambio, tu deber fluía hacia arriba. Los yakuza no se limitaron a pedir servicio, exigieron sumisión emocional, y eso hizo que la organización fuera más fuerte que una pandilla ordinaria, porque una pandilla puede romperse por miedo, pero una familia, incluso una falsa, puede hacer que los hombres acepten el sufrimiento como lealtad. Ese vínculo se selló a través del ritual. Uno de los más importantes fue el compartir ceremonial del sake, a menudo llamado el rito Sakazuki. Esto no era solo una bebida entre criminales, era una declaración de que una relación había cambiado para siempre. El subordinado ya no era solo un asociado. Había entrado en una cadena de dependencia y obligación que podría moldear el resto de su vida. Lo que hizo que el ritual fuera tan efectivo fue que se hacía eco de costumbres japonesas más amplias en lugar de separarse de ellas. Los yakuza tomaron prestado el lenguaje de la tradición y lo usaron para legitimar la obediencia. Así es como comenzaron a parecerse menos a un círculo criminal temporal y más a una institución permanente. Y una vez que un hombre cruzaba esa línea,
La organización comenzaba a rehacerlo desde adentro. Se le enseñaba dónde estaba parado, a quién le respondía, cómo hablaba, cómo se disculpaba, cómo obedecía. El Underworld te ofrecía algo seductor a los hombres que el mundo exterior ya había descartado: rango, identidad y un lugar dentro de un orden visible. Para alguien nacido bajo, deshonrado, desarraigado o simplemente enojado, eso podía sentirse como salvación, pero era una salvación con un precio. Cuanto más pertenecía un hombre a los yakuza, menos se pertenecía a sí mismo. Su nombre, su cuerpo, su lealtad, su futuro, todo se convirtió en parte de una máquina más grande. Aquí también es donde los yakuza comenzaron a construir su mitología en el cuerpo mismo. Los tatuajes de cuerpo completo se convirtieron en uno de los signos más reconocibles del Underworld, pero dentro de la organización significaban más que intimidación. Eran resistencia, dolor, identidad y compromiso hechos visibles. Británica señala que los yakuza a menudo llevan elaborados tatuajes corporales, mientras que descripciones más amplias de los grupos enfatizan que estas marcas se convirtieron en parte de sus rituales e imagen. Un hombre cubierto de tinta no solo estaba decorado, estaba marcado y separado de la sociedad respetable. Su piel anunciaba lo que su vida ya había decidido. Había cruzado a otro mundo y tenía la intención de quedarse allí. Luego estaba el yubitsume, el corte ritual de parte del dedo meñique, una de las formas más escalofriantes de disciplina yakuza. Era un castigo, una disculpa y una advertencia a la vez. Las fuentes lo describen como una forma de penitencia que probablemente surgió de la tradición bakuto y luego se asoció con los yakuza modernos. La lógica era brutal. En el agarre tradicional de la espada, el dedo meñique ayuda a sostener el arma con firmeza. Quítalo, y el hombre se debilita. Un hombre debilitado se vuelve más dependiente de la protección de su jefe y su grupo. En otras palabras, el castigo no solo dolía, hacía que la independencia fuera más difícil. Incluso el arrepentimiento servía a la estructura. Incluso la vergüenza se convirtió en control. Eso es lo que hizo a los yakuza tan efectivos. Todo apuntaba a la dependencia. El ritual hacía que la lealtad se sintiera noble. El castigo hacía que la desobediencia fuera físicamente costosa. La jerarquía le daba forma al caos. La identidad reemplazaba el vacío. La organización no se limitó a emplear hombres, los absorbió. Y una vez que suficientes hombres fueron absorbidos, el Underworld obtuvo algo más valioso que la fuerza bruta. Obtuvo continuidad. Nuevos reclutas podían ser atraídos, se les enseñaban las reglas, se les disciplinaba y finalmente se les confiaban hombres debajo de ellos. La estructura se reproducía a sí misma. Una cultura criminal que puede reproducirse a sí misma ya no se comporta como una amenaza temporal. Comienza a comportarse como una sociedad oculta. La parte más inquietante es que este sistema funcionó porque respondía a necesidades humanas reales. Fuera de la organización, muchos de estos hombres no eran deseados. Dentro de ella, podían ascender. Fuera de ella, eran prescindibles. Dentro de ella, podían ser llamados hermano, subordinado u hombre de confianza. Fuera de ella, tenían vergüenza. Dentro de ella, tenían estatus. Por eso los yakuza no pueden entenderse como una simple colección de criminales. Eran expertos en convertir el aislamiento en lealtad y la humillación en estructura. Tomaron hombres que se sentían como nada y los hicieron dispuestos a sangrar por un orden que, eventualmente, los consumiría. Para este momento, los yakuza ya no solo estaban sobreviviendo en los márgenes. Habían creado el motor emocional y organizacional que les permitiría crecer mucho más allá de ellos. Tenían jerarquía, tenían rituales, tenían castigos que marcaban el cuerpo y ceremonias que ataban el alma. Lo más importante, habían descubierto el secreto que todo Underworld duradero finalmente aprende. La violencia por sí sola puede asustar a la gente,
pero solo la estructura puede sobrevivir a las generaciones. Y una vez que los yakuza entendieron eso, dejaron de ser una corriente criminal suelta que corría bajo Japón. Se convirtieron en un sistema a la espera de expandirse. Luego Japón se desmoronó y los yakuza aprendieron a crecer dentro de los escombros. Ese es el momento en que esta historia pasa de oscura a peligrosa, porque hasta este punto el underworld había sido local. Tenía estructura, tenía rituales, tenía hombres dispuestos a vivir y sangrar dentro de él, pero aún no se había convertido en algo que pudiera envolver a una nación entera. Eso cambió cuando el Japón moderno comenzó a moverse más rápido, a construir más rápido, a comerciar más rápido, y luego, después de la guerra, a colapsar más rápido que nunca. En toda era de expansión hay personas que construyen el sistema, y en toda era de colapso hay personas que aprenden a alimentarse de él. Los yakuza se convirtieron en ambos. A medida que Japón se industrializaba, las ciudades se espesaron, los puertos se expandieron, la mano de obra se volvió más valiosa y el dinero comenzó a moverse por el país en flujos más grandes y rápidos. Ese tipo de cambio crea fricción. Donde se mueven los bienes, alguien controla el acceso. Donde se reúnen los trabajadores, alguien regula el miedo. Donde florece la vida nocturna, alguien vende protección. Los yakuza entendieron esto instintivamente. Se insertaron en cualquier lugar donde la legalidad se encontraba con la desesperación. En los muelles, en las disputas laborales, en los distritos de entretenimiento, en el transporte por carretera, en los bares, en el juego, en la prostitución, en el contrabando, en el cobro de deudas. No solo estaban cometiendo crímenes, estaban aprendiendo a ser útiles para la economía que intentaba no admitir que los necesitaba. La visión general de Británica sobre los yakuza los describe como involucrados en la extorsión, el chantaje, el contrabando, la prostitución, el tráfico de drogas, el juego, la usura, la contratación de jornaleros y el control de negocios en las principales ciudades. Esa lista no es aleatoria. Es un mapa de dónde encontraron influencia. Y luego vino la catástrofe que lo cambió todo. La Segunda Guerra Mundial no solo derrotó a Japón, lo destrozó. Las ciudades fueron quemadas, los sistemas fallaron, las líneas de suministro se rompieron y el hambre se extendió por la vida ordinaria. En ese tipo de caos, el orden oficial se debilita y el orden no oficial se apresura a reemplazarlo. El Japón de la posguerra era un país de escasez, mercados negros, instituciones rotas y personas vulnerables. Eso fue el paraíso para el crimen organizado. Mientras el Estado luchaba por reconstruirse, el underworld aprendió a mover mercancías, intimidar a rivales, dominar el territorio y lucrarse de la desesperación a una escala que nunca antes había visto. Los yakuza no crearon el mercado negro, pero estaban perfectamente construidos para prosperar dentro de él. Y una vez que lo hicieron, dejaron de parecer un viejo remanente criminal del Japón feudal. Comenzaron a parecer modernos. De ese caos surgió el sindicato que se convertiría en el símbolo más claro del poder yakuza, el Yamaguchi-gumi. Fundado en Kobe, existía antes de la guerra, pero el hombre que lo convirtió en algo monstruoso fue Kazuo Taoka. Británica describe a Taoka como el principal jefe criminal de Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial ascendió para encabezar una gigantesca organización Yamaguchi-gumi centrada en Kobe, pero extendida a nivel nacional, con más de 10.000 miembros divididos en más de 500 bandas. Esos números importan, porque una vez que un grupo criminal alcanza ese tamaño, deja de ser una pandilla en el sentido ordinario. Se convierte en un sistema lo suficientemente grande como para sobrevivir a arrestos, absorber pérdidas, expandir territorio y proyectar miedo mucho más allá de la ciudad donde nació. Taoka entendió algo que solo los criminales más peligrosos llegan a comprender por completo.
La brutalidad sin gestión es poder desperdiciado. Tomó un underworld fragmentado y le dio escala, disciplina y dirección. Bajo su mando, el Yamaguchi-gumi no solo sobrevivió en el mundo de la posguerra, aprendió a dominarlo. Británica señala que después de restaurar la organización en los años de la posguerra, Taoka la convirtió en un cártel gigante que se dedicaba a la extorsión, el chantaje laboral, el juego, la prostitución, la usura, el contrabando, el mundo del espectáculo y empresas tanto legales como ilegales. Ese es el momento en que el underworld cruzó una línea. Los yakuza ya no eran simplemente una presencia criminal debajo de la sociedad. Se habían convertido en una estructura de gestión paralela, incrustada dentro de ella. Y esto es lo que hizo que el underworld de Japón fuera tan inquietante. En muchos países, el crimen organizado se esconde hasta que es arrastrado a la luz. Pero los yakuza a menudo operaban con un grado de visibilidad que se sentía casi surrealista. Británica los describe como organizaciones criminales de tipo mafia, y la Agencia Nacional de Policía los ha tratado durante mucho tiempo como grupos violentos estructurados en lugar de crimen callejero suelto. Esa visibilidad no era debilidad, era parte del modelo. Si un empresario necesitaba aplicar presión, podían proporcionarla. Si la mano de obra tenía que ser controlada, podían proporcionar músculo. Si una disputa requería una solución que la ley no podía ofrecer abiertamente, ellos podían proporcionarla. Eran temidos, pero también eran útiles. Y una vez que una organización criminal se vuelve útil para suficientes personas, se vuelve mucho más difícil de erradicar. Esa utilidad ayudó a construir una de las contradicciones más inquietantes de la historia moderna japonesa. Los yakuza eran depredadores, pero también eran proveedores de servicios. Explotaban el desorden, pero también lo gestionaban. Amenazaban a los barrios. Sin embargo, en algunos lugares eran tratados casi como un hecho permanente de la vida urbana. Esto no era aceptación en ningún sentido inocente. Era algo más feo: familiaridad. Cuando los mismos hombres controlan la vida nocturna, la mano de obra, los préstamos, el transporte, el entretenimiento y el músculo local durante el tiempo suficiente, la gente deja de pensar en ellos como una intrusión y comienza a pensar en ellos como parte del paisaje. Así es como el poder criminal se vuelve duradero, no solo a través del terror, sino a través de la normalización. A principios de la década de 1960, la escala del crimen organizado en Japón se había vuelto enorme. Británica señala que las estimaciones policiales situaron la membresía de las pandillas en aproximadamente 184.000 en su punto máximo a principios de la década de 1960. Esa cifra por sí sola le dice que este no era un underworld marginal. Fue un fenómeno masivo con raíces profundas, fuerte reclutamiento y suficiente estabilidad para sobrevivir a través de generaciones. Los yakuza se habían movido mucho más allá de los escondites ocultos y los puestos de mercado. Se habían convertido en instituciones, y las instituciones pueden ser mucho más aterradoras que las pandillas porque se sienten permanentes. Reclutan, heredan, disciplinan, recuerdan y se adaptan. También estaba la cuestión de la imagen. Los yakuza entendieron la puesta en escena, los trajes, los tatuajes, el comportamiento cuidadosamente controlado, los rituales, el lenguaje de la lealtad. Todo ello ayudó a crear la ilusión de que no eran criminales comunes, sino hombres que vivían bajo un código moral separado y más duro. Esa imagen era útil en todos los niveles. Atraía a jóvenes reclutas que buscaban identidad, asustaba a los civiles sin requerir violencia constante, daba a los jefes el aura de patriarcas en lugar de meros depredadores. Incluso creó, en partes de la cultura popular, la peligrosa fantasía de que los yakuza eran de alguna manera más disciplinados, más con principios o más auténticos que el mundo que los rodeaba. Pero debajo del espectáculo, la lógica nunca cambió.
La máquina seguía funcionando con coerción, dependencia, obediencia y dinero. Y así, esta fue la era en la que los yakuza dejaron de ser una sombra bajo Japón y comenzaron a convertirse en uno de sus motores ocultos. Tenían estructura del viejo mundo, oportunidad del nuevo, y en hombres como Taoka, tenían un liderazgo lo suficientemente despiadado como para fusionar a ambos. El Underworld ya no estaba sobreviviendo al lado de la nación. Estaba creciendo a través de ella. Muelles, bares, camiones, clubes, deudas, mano de obra, vicio, transporte, entretenimiento... Todo se convirtió en parte de una red criminal que podía presentarse a la vez como amenaza, gestión e inevitabilidad. Para entonces, el peligro real ya no era si los yakuza podían sobrevivir. Era si algo en Japón todavía estaba completamente fuera de su alcance, y por eso su eventual ruptura sería tan violenta. Porque cuando una organización tan grande, tan rica, tan temida y tan normalizada comienza a resquebrajarse en la cima, el daño no se mantiene privado. Se derrama hacia afuera, envenena todo lo que está debajo. El imperio se había vuelto demasiado grande para permanecer tranquilo para siempre, y tarde o temprano, los hombres que habían pasado sus vidas imponiendo el orden a través del miedo, iban a descubrir lo que sucede cuando el miedo se vuelve hacia adentro. Todo imperio criminal finalmente llega al mismo momento peligroso, no el momento en que la policía viene a buscarlo, no el momento en que el público finalmente se vuelve contra él, sino el momento en que los hombres dentro de él comienzan a imaginar la vida después del rey. Ese es el momento en que comienza la podredumbre, y para los yakuza, ese momento llegó con la muerte de Kazuo Taoka, el hombre que había convertido al Yamaguchi-gumi en el sindicato más temido de Japón. Británica dice que Taoka lo convirtió en una gigantesca organización a nivel nacional de más de 10.000 miembros divididos en más de 500 bandas, y cuando murió en 1981 dejó mucho más que una silla vacía. Dejó una máquina tan vasta, tan rentable y tan temida, que cualquiera que soñara con controlarla ya estaba parado al borde de la guerra. La muerte de Taoka no pareció dramática al principio. No hubo emboscada, ni traición espectacular en la calle, ni último enfrentamiento cinematográfico. Murió de un ataque al corazón, y ese final tranquilo solo hizo que lo que siguió se sintiera más siniestro, porque hombres como Taoka no simplemente desaparecen cuando mueren. Su ausencia se convierte en una fuerza propia. El Yamaguchi-gumi se había construido en torno a la jerarquía, la disciplina y la autoridad personal. Una vez que el hombre en la cima se fue, todo ese orden se volvió frágil. Y en un mundo donde se suponía que la lealtad lo mantendría todo unido, nada es más peligroso que la incertidumbre. Británica registra la muerte de Taoka a finales de julio de 1981. Mientras que los relatos de la disputa describen cómo la cuestión de la sucesión desestabilizó inmediatamente al sindicato. Al principio, la organización se dijo a sí misma que podía sobrevivir al shock. El sucesor natural, el subjefe Kenichi Yamamoto, todavía estaba en prisión cuando Taoka murió, y las figuras principales esperaron su liberación. Pero luego el destino intervino de nuevo. Yamamoto murió a principios de 1982 de insuficiencia hepática antes de que pudiera tomar el control, y de repente el imperio había perdido tanto a su gobernante como al hombre que se esperaba que heredara el trono. Ese fue el punto en el que el Yamaguchi-gumi dejó de parecer inmortal. Seguía siendo poderoso, seguía siendo enorme, seguía siendo temido, pero dentro de él la pregunta había cambiado. Ya no era ¿quién sigue a Taoka? Se había convertido en ¿quién se atreve a reclamar lo que Taoka construyó? Los relatos de la división dicen que el liderazgo instaló temporalmente a Hiroshi Yamamoto como jefe interino y a Masahisa Takenaka como subjefe
mientras la lucha se profundizaba. Aquí es donde la historia se vuelve venenosa, porque las luchas por la sucesión dentro de los imperios criminales nunca son solo por rango. Son por orgullo, humillación, viejas lealtades, ambición herida y el insulto insoportable de ver a otro hombre elevarse por encima de ti. Dos nombres comenzaron a dominar el futuro del Yamaguchi-gumi. Masahisa Takenaka, respaldado por importantes figuras principales, incluida Fumiko Taoka, la viuda de Kazuo Taoka, y Hiroshi Yamamoto, un poderoso teniente que creía que el puesto principal debería haber sido suyo. Cuando Takenaka fue elegido finalmente por encima de él, esto no fue una decepción rutinaria. En un mundo construido sobre el estatus, la obediencia y la imagen, fue una disminución pública. Y los hombres que han pasado sus vidas imponiendo el miedo, rara vez saben cómo tragarse la humillación en silencio. Los relatos de la división dicen que la ira de Yamamoto por la selección de Takenaka fue una de las causas centrales del conflicto. Así que llegó la fractura. El 13 de junio de 1984, Hiroshi Yamamoto se separó y formó el Ichiwakai, llevándose consigo a miles de seguidores. Algunos relatos describen que la nueva organización se creó con más de 3.000 hombres bajo el liderazgo inmediato de Yamamoto, mientras que otros dicen que la fuerza de la escisión más amplia fue incluso mayor. El número exacto importa menos que lo que significó. Esto no fue una pequeña rebelión. Esto fue una herida abriéndose dentro del sindicato yakuza más grande de Japón. El Yamaguchi-gumi había construido su leyenda sobre el control, sobre presentarse como un orden underworld disciplinado que podía gestionar la violencia sin perder la forma. Ahora esa imagen se estaba resquebrajando frente a todos. Dos organizaciones nacidas de la misma línea de sangre criminal se estaban mirando a través de una línea que ninguna de las dos podía cruzar sin sangre. Luego vino el asesinato que hizo imposible la retirada. El 26 de enero de 1985, sicarios vinculados al Ichiwakai emboscaron a Masahisa Takenaka en la casa de su novia en Suita, Osaka, matándolo junto con el subjefe Katsumasa Nakayama y otro asociado. Esto no fue solo asesinato, fue sacrilegio dentro del Underworld. El nuevo jefe del Yamaguchi-gumi había sido cazado y ejecutado antes de que pudiera consolidar verdaderamente el poder. Ese único acto detonó toda la estructura. La moderación se había ido, la ambigüedad se había ido. La disputa se convirtió en una guerra, y a partir de ese momento, Japón estuvo viendo a los yakuza hacer algo que siempre habían prometido que podían evitar: perder el control de sí mismos en público. Los relatos del conflicto identifican este asesinato como el evento que provocó la guerra Yamaichi. Lo que siguió fue uno de los conflictos internos más sangrientos en la historia del crimen organizado japonés. De 1985 a 1989, la guerra Yamaichi se libró principalmente en la región de Kansai, aunque su sombra se extendió mucho más. Los relatos del conflicto describen aproximadamente 300 tiroteos y más de 36 muertes, con periódicos de la época que supuestamente ofrecían actualizaciones diarias al estilo de recuento de cadáveres. Ese detalle importa porque le dice cuán visible se volvió la violencia. Esto no fue una purga oculta de la que se susurraba en habitaciones con humo. Fue un espectáculo público de venganza, emboscada, represalia y desmoronamiento. Los yakuza, que durante mucho tiempo habían cultivado la imagen de un orden brutal pero controlado, ahora parecían inestables, imprudentes y aterradores de una manera que ya no podía ser idealizada. Y esa visibilidad es lo que hizo que la guerra fuera histórica. Durante décadas, los yakuza habían sobrevivido en parte porque se vendían a sí mismos como algo diferente del mero caos. Se presentaban como hombres duros con reglas, depredadores con límites, criminales que entendían la disciplina mejor de lo que el mundo respetable
entendía su propia hipocresía. La guerra Yamaichi destrozó esa ilusión. Una vez que los disparos comienzan a ser rutinarios, una vez que los funerales comienzan a acumularse, una vez que el público puede rastrear las bajas como un marcador, el imperio deja de parecer disciplinado. Comienza a parecer enfermo. La misma mitología que había hecho poderosos a los yakuza, su supuesto control, su supuesto código, su supuesta capacidad para contener la violencia, estaba siendo destrozada por los hombres que afirmaban encarnarla. El Yamaguchi-gumi finalmente ganó. Los líderes interinos, Kazuo Nakanishi y Yoshinori Watanabe, dirigieron la campaña de venganza de la organización, y con el tiempo el Ichiwakai se encontró cada vez más superado en número, superado en armas y acorralado. Muchos desertores buscaron protección policial. Otros regresaron. Para 1989, el Ichiwakai estaba efectivamente terminado, y un acuerdo de paz ayudó a cerrar el conflicto, con Yoshinori Watanabe convirtiéndose más tarde en el quinto jefe del Yamaguchi-gumi ese mismo año. Pero la victoria también puede ser venenosa. Los relatos de la guerra describen el resultado como pírrico porque el derramamiento de sangre trajo una mayor atención policial, más arrestos y un mayor escrutinio del sindicato que técnicamente había sobrevivido. El Yamaguchi-gumi había aplastado a su rival, pero al hacerlo, había ayudado a destruir la vieja ilusión de invulnerabilidad. Por eso la guerra Yamaichi importa tanto. No porque fuera simplemente violenta, y no solo porque fuera famosa, sino porque expuso la verdad que se escondía bajo la mitología de los yakuza. El imperio siempre había afirmado ser más fuerte que la criminalidad ordinaria porque tenía jerarquía, porque tenía lealtad, porque tenía orden. La guerra demostró que todas esas cosas tenían límites. Un sistema construido sobre la obediencia aún podía dividirse. Una máquina construida sobre el orgullo aún podía devorarse a sí misma. Y una vez que un imperio criminal revela ese tipo de debilidad, el Estado comienza a ver algo que no había visto claramente antes. No un underworld eterno, sino uno expuesto. Ese es el verdadero legado de esta guerra. El Yamaguchi-gumi sobrevivió al conflicto, pero la idea yakuza no salió ilesa de él. El mito fue herido, y los mitos heridos no gobiernan de la misma manera después. Al final, los yakuza no fueron destruidos por un rival lo suficientemente poderoso como para reemplazarlos. Fueron estrangulados por un mundo que ya no tenía ningún uso real para la forma en que vivían. Eso es lo que hace que su caída sea tan fría. No hubo una sola última batalla, ni un jefe final arrastrado a la luz, ni un final limpio que permitiera a Japón declarar que la pesadilla había terminado. En cambio, el viejo Underworld comenzó a morir la muerte más lenta que puede sufrir un imperio criminal. Se volvió inconveniente, caro, envejecido, visible y obsoleto. Los hombres que una vez gobernaron a través del miedo, descubrieron que el miedo no siempre es suficiente para sobrevivir a la modernidad. El ataque real a los yakuza no fue solo físico, fue estructural. En 1991, Japón aprobó la ley anti-Boryokudan, que entró en vigor en 1992, y la Agencia Nacional de Policía explica que después de la implementación de la ley, la tendencia de crecimiento anterior en la membresía de pandillas se detuvo y los números comenzaron a disminuir nuevamente. Esa ley importaba porque apuntaban a algo más profundo que crímenes aislados. El viejo modelo yakuza dependía de oficinas visibles, jefes conocidos, jerarquías fijas y organizaciones territoriales estables. Dependía de poder existir como institución. Una vez que el Estado comenzó a socavar el marco que permitía que esa institución funcionara, los sindicatos comenzaron a debilitarse desde dentro de su propio esqueleto.
Luego la presión se trasladó a la vida diaria. Se hizo más difícil para los miembros de las pandillas alquilar apartamentos, más difícil abrir cuentas bancarias, más difícil mantener relaciones comerciales ordinarias, más difícil operar sin exponer a todos a su alrededor a riesgos legales y sociales. Esta era una guerra diferente. La policía ya no solo arrestaba a hombres violentos después de que se hiciera el daño. Estaban aislando a todo el underworld de la sociedad respetable y haciendo que la membresía misma se sintiera como un peso muerto. Esa estrategia golpeó a los yakuza precisamente donde eran más vulnerables. Los viejos sindicatos habían construido su poder sobre la visibilidad y el arraigo local. Una vez que la sociedad comenzó a tratar la afiliación visible como veneno, la visibilidad dejó de parecer fuerza y comenzó a parecer un objetivo pintado en el pecho. Los números cuentan la historia con claridad humillante. A principios de la década de 1960, las estimaciones policiales situaron la membresía yakuza en aproximadamente 184.000. En contraste, la Agencia Nacional de Policía informó que el número de miembros y asociados de grupos del crimen organizado se había reducido hasta alrededor de 20.400 a fines de 2023, la cifra más baja desde que se iniciaron los registros. Eso no es una caída temporal. Es un colapso medido a lo largo de generaciones. El imperio que una vez pareció eterno se había convertido en un remanente menguante de su antiguo yo. Los nombres gigantes todavía existían. La mitología todavía persistía. Pero la dirección de la historia era inconfundible. Los yakuza ya no se estaban expandiendo con Japón. Estaban envejeciendo en su contra. Y ahí es donde la ruptura generacional se vuelve imposible de ignorar. El viejo mundo yakuza había ofrecido una vez a los jóvenes alienados un tipo terrible de significado: familia, rango, dinero, identidad, y la promesa de que incluso si la sociedad los rechazaba, el underworld los convertiría en alguien. Pero a finales del siglo XX y principios del XXI, esa oferta había comenzado a decaer. Para la gente más joven, la vida de gángster ya no parecía mítica, parecía restrictiva, expuesta y anticuada. Los tatuajes que una vez indicaron dureza podían cerrar puertas. Los rituales que una vez dieron propósito a los hombres ahora parecían los hábitos de una vieja prisión. El viejo underworld todavía sabía cómo imponer la obediencia, pero ya no sabía cómo seducir a una nueva generación a la escala que alguna vez tuvo. Esa es una de las razones más profundas por las que la disminución se volvió irreversible. Pero la parte más oscura de la historia es que el crimen organizado no murió con los viejos yakuza. Cambió de forma. En los últimos años, la policía japonesa ha advertido cada vez más sobre el surgimiento de lo que llaman grupos criminales anónimos y fluidos, a menudo descritos como tokuryu. En su libro blanco de 2024, la Agencia Nacional de Policía explica que, a diferencia de las organizaciones tradicionales de estilo yakuza, estos grupos son más difíciles de identificar porque sus capas superiores están anonimizadas y sus participantes de nivel inferior son reclutados de manera flexible a través de redes sociales, sitios web de empleo y otros canales en línea. Ese único cambio lo cambia todo. Los viejos yakuza dependían de la jerarquía, la visibilidad y la subordinación de por vida a un jefe. Las nuevas redes criminales a menudo quieren otra cosa: participantes desechables, reclutados de forma anónima, motivados por dinero rápido, vergüenza, deudas, impulsos o manipulación en línea. El modelo anterior no perdió porque se volvió moral, perdió porque se volvió ineficiente. Esa es la verdadera humillación. El contraste es brutal. El viejo underworld marcaba el cuerpo, el nuevo esconde la cara. El viejo underworld tenía oficinas, escudos, jefes y rituales. El nuevo prospera con la fragmentación, la negación, los reclutas desechables y la distancia digital. Los viejos yakuza exigían que un hombre perteneciera. A las nuevas redes criminales a menudo no les importa quién es.
siempre y cuando pueda ser utilizado. Según el Libro Blanco de la NPA de 2024, estos grupos anónimos se han relacionado con fraudes, robos, hurtos, negocios de diversión ilegales, operaciones de vida nocturna y otras actividades, y las autoridades japonesas han tenido que establecer nuevos sistemas de investigación específicamente para lidiar con ellos. Ese es el insulto final a los yakuza clásicos. Incluso los métodos diseñados para combatir el crimen organizado tuvieron que evolucionar más allá de ellos. Así que la caída de los yakuza no es la historia del fin del crimen en Japón. Es la historia de una civilización criminal siendo superada por otra. La antigua era teatral, ritualizada, jerárquica y lo suficientemente visible como para formar parte de la imaginación nacional. La nueva es más fría, más suelta, más anónima, más difícil de precisar. En algunos aspectos, eso la hace aún más inquietante. Los yakuza asustaban a la gente porque podían ser vistos. Lo que los reemplazó puede ser más difícil de combatir precisamente porque a menudo no se puede. Y ese es el verdadero final de esta historia. Durante siglos, los yakuza parecieron casi inmortales. Sobrevivieron a la caída del Japón feudal, la industrialización, la expansión imperial, la derrota en la guerra, los mercados negros de la ocupación, la modernización, el derramamiento de sangre interno y las repetidas redadas. Construyeron una imagen tan poderosa que el mundo llegó a tratarlos como la cara misma del crimen organizado japonés. Pero al final, no fueron deshechos por un enemigo final. Fueron deshechos por el tiempo, por la ley, por la asfixia social y por la llegada de una era criminal que ya no necesitaba el viejo código, la vieja familia o la vieja mitología. Los yakuza no se limitaron a desaparecer. Se convirtieron en reliquias de un mundo más oscuro, mientras algo aún más sin rostro se movía detrás de ellos.